Un abusador cruel golpeó violentamente a una abuela de 78 años, dejándola caer desplomada en un restaurante lleno de gente. Todos se quedaron mirando, completamente paralizados, demasiado asustados para decir siquiera una palabra. El abusador se rió entre dientes, creyéndose un rey invencible en su pequeño pueblo, pensando que nadie podría detenerlo. Pero cometió un grave error. No sabía que su hijo era un seal de la Marina, y que él y su perro entrenado estaban a punto de entrar por esa misma puerta. Antes de empezar, cuéntanos de qué parte del mundo eres. Y si esta historia te hace sentir especial, suscríbete para ver más historias increíbles. El aire en Aspen Ridge, Colorado, se sentía fresco y frío a medida que se acercaba el invierno. Era principios de octubre, y las montañas que rodeaban el pueblo lucían absolutamente preciosas, cubiertas de árboles dorados, rojos y verde oscuro. Una fina capa de escarcha había hecho que las agujas de los pinos brillaran plateadas durante la noche, y ahora el sol de la mañana las derretía en diminutas gotas de agua brillantes que parecían diamantes en miniatura. El olor a pinos y tierra mojada lo impregnaba todo, creando una atmósfera de paz. Esta era exactamente la paz que Hilara Wilson había anhelado encontrar. Hilara era una mujer de casi 70 años, con un bonito cabello blanco recogido con cuidado y ojos suaves y celestes. Se ajustó aún más la manta tejida. Su esposo había fallecido, y ella había superado muchos momentos difíciles en su larga vida con una fuerza silenciosa que algunos erróneamente creían que significaba debilidad. Pero en el fondo, era increíblemente fuerte. Esa fuerza provenía del amor, de perder a personas que amaba y de haber criado sola a un hijo maravilloso. Ese hijo, Owen, acababa de comprar una preciosa casa privada junto al lago Serenity, a las afueras de la ciudad. Quería que su madre tuviera un lugar tranquilo lejos del ruido de la gran ciudad. Estas largas vacaciones eran su regalo especial, un lugar donde ella pudiera simplemente relajarse y respirar. Empujó la puerta de cristal del Mountain Top Diner y una campanilla sonó alegremente para avisar a todos que alguien entraba. El restaurante era el centro de Aspen Ridge, un lugar cálido y acogedor con mesas de madera antiguas, asientos con cojines rojos y el maravilloso aroma a café recién hecho, tocino caliente y dulce jarabe de arce. Era justo el tipo de lugar favorito de Hilara, sencillo y acogedor. Tras el mostrador, una joven llamada Chloe Vance trabajaba con gran rapidez y eficiencia. Chloe apenas tenía 20 y pocos años, con una mirada atenta y una melena oscura y rizada recogida en una coleta despeinada. Creció en Aspen Ridge y entendía cómo funcionaban las cosas allí, tanto lo bueno como lo malo. Le dedicó a Hilara una sonrisa rápida y sincera. «Buenos días. Solo tú hoy». «Solo yo», respondió Hilara en voz baja pero clara. «Puedo sentarme en una mesa junto a la ventana, si te parece bien». «Claro». Mientras Hilara se acomodaba en su asiento, miró por la ventana. Un joven, probablemente de visita desde otro lugar, estaba instalando una cámara al otro lado de la calle. Era Liam Webb, un hombre que hacía vídeos de viajes en línea y que se estaba volviendo cada vez más popular por sus vídeos de América Real. Estaba lleno de energía, con un sombrero a la moda sobre su cabello rubio. Estaba ajustando su cámara, con la esperanza de filmar el encantador restaurante, la toma inicial perfecta para su vídeo sobre los lugares especiales y escondidos de Colorado. El momento de paz de Hilara fue completamente destruido por una voz fuerte y retumbante que pareció absorber todo el calor de la habitación. «Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí. Más dinero de la ciudad viniendo a visitarnos». La voz provenía de Cade Jennings. Era un hombre corpulento y de aspecto intimidante, de unos 50 años, que trabajaba en la construcción en el pueblo. Su cuerpo era corpulento, pero más por beber cerveza y estar enojado que por el trabajo duro. Su cara siempre estaba roja, y sus pequeños y mezquinos ojos miraban alrededor del restaurante como si fuera el dueño del lugar. Vestía una chaqueta de trabajo sucia y tenía una mueca fea en su rostro que parecía estar fijada allí para siempre. Estaba sentado en una mesa de la esquina con otros dos hombres que se reían cada vez que decía algo, como sus seguidores. Hilara decidió ignorarlo y miró el menú. Pero a Cade no le gustaba que lo ignoraran. Se levantó de su asiento, haciendo un ruido fuerte con sus pesadas botas al caminar hacia ella. Todos en el restaurante callaron. Todos conocían a Cade. Todos sabían que debían mantenerse alejados de él.
Se detuvo justo al lado de su mesa, proyectando una gran sombra sobre ella. No veo a mucha gente como tú por aquí, dijo con voz fingida de amabilidad. Los de tu tipo suelen ir a esos restaurantes caros y elegantes de la montaña. Y Lara lo miró con calma. Creo que el café de aquí es mucho mejor, respondió con cortesía. Tras el mostrador, la sonrisa de Chloe desapareció. Tenía la mandíbula apretada. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Cade Jennings trabajaba para Sterling Croft, la promotora inmobiliaria que intentaba comprar todos los terrenos alrededor del lago. Su trabajo consistía en asustar a la gente para que vendiera sus propiedades. Chloe, sigilosamente, buscó su teléfono debajo del mostrador. Lo colocó con cuidado entre un servilletero y unos menús, asegurándose de que la cámara pudiera ver con claridad la mesa de Lara, y pulsó el botón de grabar. No era la primera vez que lo veía intimidar a alguien, pero esta vez se sentía diferente, más peligroso. La sonrisa maliciosa de Cade se ensanchó. De acuerdo. Bueno, disfrútalo mientras puedas. Algunos intentamos conservar lo que hace especial a este pueblo, no convertirlo en un patio de recreo para ricos que no pertenecen aquí. Te prometo que no pienso cambiar de pueblo, dijo Lara con voz serena, aunque sentía que la preocupación le crecía en el estómago. Pensó en su esposo fallecido. Era increíblemente amable y discretamente fuerte. Habría sabido cómo tratar a alguien así, no con agresividad, sino con calma y dignidad, de una forma que haría sentir insignificante a un abusador. Intentó recordar esa fortaleza. Oh, creo que sí, replicó Cade, subiendo la voz, atrayendo la atención de todos en el restaurante, incluido Liam, que enfocó su cámara, curioso por lo que pasaba. He oído que eres tú quien frena el progreso en el lago. Alguien hizo una oferta buenísima por esa propiedad que compró tu hijo, pero eres demasiado terco para entenderlo. Así que de eso se trataba. No se trataba de acoso al azar, sino de algo planeado. Se trataba de la casa. Owen le había advertido que el promotor inmobiliario era insistente, pero ella nunca se lo esperó. La casa no está en venta, afirmó Lara con firmeza. Mi hijo la compró para nuestra familia. Cade se acercó más. Su voz se convirtió en un gruñido aterrador. ¿Tu familia? ¿Te refieres al hijo que nunca está aquí? El que se gasta un dineral en una casa y deja a su anciana madre aquí para que sea un problema para la trabajadora gente del lugar. Puso sus gruesos y sucios nudillos sobre la mesa. Este es un pueblo pequeño, señora. Tenemos nuestra propia manera de hacer las cosas. No nos gusta que vengan forasteros, compren terrenos caros y se nieguen a cooperar. Lo arruina todo. Y Lara sentía la mirada de todos. Veía miedo en los rostros de algunos, enojo en otros, pero nadie se atrevía a ayudarla. Estaban atrapados en la política de un pueblo pequeño, temerosos de un hombre que controlaba la situación mediante amenazas y conexiones. Se sentía increíblemente sola, una sensación que no había experimentado desde las primeras semanas tras la muerte de su esposo. Pero no dejaría que este hombre la asustara. No tiene nada de bueno intentar presionar a una mujer para que venda su casa, dijo con voz tranquila pero firme y clara. Ahora, por favor, déjenme en paz. Quisiera desayunar tranquila. La forma en que lo enfrentó pareció hacer que Cade se enfureciera. Su rostro se puso aún más rojo, con manchas y furia. La conversación fingida había terminado. Esto era pura intimidación, y él disfrutaba de tener audiencia. El rostro de Cade Jennings parecía una máscara de ira absoluta. La forma silenciosa y firme en que esta mujer lo enfrentó fue un insulto que no pudo soportar. En su mundo, el poder era ruidoso, grosero y físico. Su calma era algo que él no entendía y lo enfurecía. Y Lara sabía que no podía ganar una discusión con alguien así. No tenía sentido intentar razonar con él. Su única opción era dejar la situación con calma y dignidad. Se levantó, dejando unos billetes nuevos sobre la mesa para pagar el café que nunca tomaría. Espero que tenga un mejor día, señor, dijo en voz baja, y se dio la vuelta para irse. Eso fue lo último que lo enfureció. Su negativa a discutir, su calma al despacharlo como si fuera solo una interrupción desagradable, hicieron que Cade perdiera el control por completo. Se movió sorprendentemente rápido para ser un hombre tan grande, colocándose frente a ella para bloquear la puerta. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, y su voz resonó en el restaurante,
completamente silencioso. Saliva salió volando de su boca. Entras aquí, nos menosprecias a todos y luego simplemente te vas. Antes de que Lara pudiera reaccionar, balanceó su grueso brazo sobre la mesa pequeña. La pesada taza de café, todavía medio llena de café caliente, salió volando. Y Lara jadeó y se echó hacia atrás cuando el líquido caliente salpicó el suelo y la pared. Unas gotas ardientes le dieron en el dorso de la mano. El sonido de la taza al estrellarse contra el suelo fue como un disparo. El impacto, la repentina violencia, la hizo tambalearse. Por un momento, se sintió confundida, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. En ese momento de debilidad, Cade tomó su terrible decisión. Vio su miedo, y este alimentó la horrible ira que sentía en su interior. Retiró la mano. El grueso anillo de oro en su dedo brillaba bajo las luces, y atacó. El sonido de la bofetada fue agudo, feo y definitivo. Rompió el silencio como un cuchillo, un sonido que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes para siempre. Y Lara gritó, un grito breve y agudo de dolor y conmoción. La fuerza del golpe no fue abrumadora, pero la sorpresa y el desequilibrio la hicieron tambalearse hacia atrás. Su talón se enganchó en la pata de una silla y cayó, desplomándose sobre el suelo frío y duro. Todos en el restaurante se quedaron boquiabiertos al unísono. La gente se quedó paralizada con los tenedores a medio camino de la boca. Al otro lado de la calle, Liam Webb se quedó boquiabierto. Su cámara, aún grabando, había capturado el horrible suceso con una nitidez perfecta. Detrás del mostrador, Chloe Vance sintió una oleada de ira gélida. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrarse al borde del mostrador. Su teléfono seguía grabando fielmente el crimen. Y entonces sonó el timbre de la puerta. El hombre que entró era todo lo contrario a Cade Jennings. Tenía unos 40 y tantos años y vestía una sencilla camisa verde oscuro, vaqueros desgastados y unas resistentes botas de montaña. La ropa era normal, pero no ocultaba la fuerza de su cuerpo. Los hombros anchos, la complexión delgada y musculosa de alguien cuyo cuerpo era como un arma perfectamente afinada. Se movía con una fluidez inquietante, como un depredador. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante que no conservaba nada de la dulzura de su madre, recorrieron la habitación y captaron toda la escena en una fracción de segundo. Vio a su madre en el suelo. Vio la taza rota. Y vio a Cade Jennings de pie junto a ella, con el pecho inflado como si hubiera ganado algo. Era Owen Wilson. A su lado, con una sencilla correa de cuero, estaba sentado Sombra. El pastor alemán era un animal magnífico, 45 kilos de músculos lisos, negros y canela. Tenía las orejas erguidas, sus ojos oscuros e inteligentes clavados en Cade. No ladraba ni se abalanzaba. Permanecía completamente quieto, desprendiendo una energía tranquila y controlada que, de alguna manera, era mucho más aterradora que cualquier ruido. La mirada de Owen se fijó en su madre. Su expresión no cambió, pero algo en su interior se activó como un interruptor. El tranquilo turista había desaparecido. El SEAL de la Marina tenía ahora el control total. Dio una sola orden silenciosa: observa. La palabra fue apenas un susurro, pero Sombra respondió de inmediato. Pasó de estar sentado a agacharse. Un gruñido profundo y retumbante salió de su pecho. No era el sonido de una mascota enfadada, sino la advertencia profesional de un perro militar adiestrado. No atacó. Avanzó con suavidad, colocándose directamente entre Cade y la caída y Lara. Sus ojos no se apartaron del agresor. El mensaje era clarísimo. No darás ni un paso más hacia ella. Cade Jennings, quien se había enfrentado a maridos furiosos y empresarios rivales, se quedó paralizado. Su arrogancia, tan intensa hacía un momento, desapareció por completo ante la silenciosa y letal promesa que emanaba del perro. Retrocedió un paso sin proponérselo. Owen lo ignoró por completo. Avanzó con pasos silenciosos y mesurados, y se arrodilló junto a su madre. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz era suave, sin la aspereza de antes, reservada solo para ella. «Owen», susurró, llevándose la mano a la mejilla roja. «Estoy bien, querida. Solo me sobresalté». La ayudó a ponerse de pie con facilidad, examinándola con la mirada en busca de heridas. Vio la marca roja en su mejilla, la mancha de café en su mano,
y algo frío y duro se asentó en sus ojos. Una vez que estuvo seguro de que estaba firme, centró toda su atención en Cade Jennings. No alzó la voz. No le hacía falta. Su tono bajo y monótono transmitía más amenaza que cualquier grito. Acabas de cometer un grave error. Desde una mesa al fondo del restaurante, otro hombre observaba todo. El sheriff Brody Kent, un hombre de unos 50 y tantos años con el rostro curtido por el sol y los años, bajó lentamente su taza de café. Vestía su uniforme con una autoridad relajada. La estrella plateada en el pecho estaba pulida, pero su actitud sugería que hacía años que no hacía trabajo policial de verdad. Había estado observando la actuación de Cade con una expresión de diversión aburrida. Cade era útil, y la anciana había sido un problema. Pero este hombre tranquilo y de aspecto peligroso y su perro de uso militar, era inesperado. El sheriff suspiró. Parecía que, después de todo, tendría que intervenir. No para arrestar a Cade, claro que no, sino para controlar la situación, para contener los daños. Se levantó lentamente del asiento, ajustándose el cinturón de la pistola en la cadera, y empezó a caminar hacia el centro del restaurante, con el rostro ensayado y preocupado. El sheriff Brody Kent avanzó con naturalidad, como si no tuviera prisa. Abordó la tensa situación sin urgencia, sino con la actitud cansada de quien se siente molesto por el ladrido de un perro. Sin embargo, sus ojos no se perdían nada. Se fijó en el teléfono en la mano de la camarera, en el turista con la cámara al otro lado de la calle y en la postura inflexible del desconocido. Muy bien, amigos, vamos a calmarnos, dijo el sheriff con una voz amable y campestre, con la intención de tranquilizar a la gente y tomar las riendas. Le dirigió a Cade un gesto familiar. Cade, ¿has estado bebiendo tan temprano? Cade Jennings, que se había quedado paralizado por la presencia de Sombra, pareció recuperar la confianza cuando llegó su amigo. Sheriff, esto no es nada. Solo un pequeño malentendido. Esta señora. Vi lo que pasó, interrumpió Owen, con voz tranquila pero lo suficientemente aguda como para romper la falsa calma del sheriff. No lo miró, concentrado por completo en Cade. El sheriff Kent finalmente dirigió su atención a Owen. ¿Y tú quién eres, hijo? Es mi hijo, dijo Elara con voz temblorosa, pero firme. Owen Wilson, añadió Owen, sin apartar la mirada. Bueno, señor Wilson, dijo el sheriff, interponiéndose entre Owen y Cade, un gesto sutil para romper el contacto visual. En Aspen Ridge, cada uno resuelve sus propios desacuerdos. No hay necesidad de que las cosas se descontrolen. ¿Por qué no se lleva a su madre a casa y damos por terminado el día? Fue una desestimación, un claro intento de ocultar el ataque. Owen lo reconoció de inmediato. Había visto la misma estrategia en gobiernos locales corruptos de todo el mundo. Este desacuerdo fue un ataque criminal, afirmó Owen con firmeza. Y espero que se presente un informe oficial. La máscara amistosa del sheriff se tensó. Un destello de fastidio cruzó su rostro. Escúchame, hijo. Soy la ley en este pueblo, y yo digo lo que sea. Fue un momento acalorado. No pasó nada grave. Owen finalmente giró la cabeza, y sus penetrantes ojos azules se encontraron con los del sheriff por primera vez. El sheriff sintió una sacudida inesperada, como si un depredador lo estuviera evaluando y juzgando. Mi madre cayó al suelo, dijo Owen, cada palabra precisa y fría. Hay al menos una docena de testigos, y ese hombre, señaló con la cabeza hacia Cade, va a ser arrestado, o esto se convertirá en un problema muy diferente. Tiró suavemente de la correa. Sadow, a tu lado. El pastor alemán detuvo su reloj de inmediato y retrocedió hasta sentarse perfectamente al lado de Owen, aunque con la mirada fija en Cade. Owen rodeó los hombros de su madre con un brazo para tranquilizarla. Vamos, mamá. La guió hacia la puerta, moviéndose con una determinación que nadie se atrevió a desafiar. Al pasar junto al mostrador, Owen estableció un rápido contacto visual con Chloe, dedicándole un gesto de gratitud casi imperceptible. Una vez afuera, bajo el aire fresco de la montaña, Owen ayudó a su madre a subir al asiento del copiloto de su robusta Ford F-150. Volvió a examinarle la mejilla. La marca roja ya empezaba a oscurecerse.
Una furia fría y controlada bullía bajo su apariencia tranquila. Se acercó al lado del conductor y, antes de arrancar el motor, sacó su teléfono. No era un smartphone normal, sino un dispositivo robusto y encriptado. Revisó una breve lista de contactos y pulsó un nombre. Respondieron la llamada de inmediato. «Ve por Wilson», dijo una voz ronca. «Soy Owen Wilson», comenzó con una voz completamente impasible, en total contraste con el tono amable que usaba con su madre. «Estoy reportando una agresión física dirigida a una dependiente militar, mi madre, Lara Wilson. El incidente ocurrió en Aspen Ridge, Colorado. El agresor ha sido identificado. La policía local está en el lugar y parece estar comprometida. Solicito la comunicación inmediata con el CIS y la apertura de un expediente formal». Escuchó un momento. «Afirmativo. He asegurado al dependiente. Nos dirigimos a un lugar seguro. Tengo varias grabaciones civiles del incidente. Las reenviaré cuando estén seguras». Terminó la llamada. Mientras tanto, al otro lado de la calle, Liam Webb vivía el sueño de todo videógrafo. Le temblaban las manos de adrenalina. Sabía con absoluta certeza que acababa de capturar el vídeo de su vida. No lo dudó. Empacó su equipo, regresó corriendo a su cabaña alquilada e inmediatamente empezó a subir el material sin editar a su canal. Pensó mucho en el título durante unos instantes antes de decidirse por un título viral. Un acosador ataca salvajemente a una anciana, confrontada por un SEAL de la Marina y un protector canino. Le dio a publicar. El efecto fue instantáneo. En la primera hora, el vídeo ya tenía 100.000 visualizaciones. Para la tercera hora, había superado el 1.000.000. La indignación en Internet fue como un maremoto. La sección de comentarios fue un torrente de furia y apoyo. «Ese viejo es un cobarde. Encuéntrenlo. ¿Vieron a ese perro? Es un K-9 militar entrenado. Buen chico. ¿Quién es ese héroe? Que alguien le conceda una medalla». El vídeo fue compartido por todos los principales grupos de apoyo a veteranos en redes sociales. Fue retomado por sitios web de noticias y luego por canales de noticias por cable. El efecto dominó se convirtió en un tsunami. En una elegante oficina con paredes de cristal en Denver, Sterling Croft, un hombre de unos 40 y tantos años, con el pelo engominado hacia atrás y un traje que costaba más que la mayoría de los coches, dio un puñetazo en su elegante escritorio. Sterling era el arquitecto del proyecto Aspen Preserve, alguien que veía los hermosos paisajes no como lugares de belleza, sino como oportunidades para ganar dinero. Estaba viendo el vídeo de Liam en su ordenador, con su atractivo rostro desencajado por la ira. «¡E idiota!», siseó, agarrando su teléfono. Marcó un número. «Contáctame con Thorne. Ahora». A pocos kilómetros de allí, el alcalde Garrison Thorne, un hombre de 60 y pocos años cuya imagen refinada y paternal ocultaba una profunda codicia, se encontraba en una reunión sobre el embellecimiento de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje urgente. Se disculpó, entró en su despacho privado y contestó la llamada. «Sterling, más vale que esto sea importante. Tu amigo Jennings es un lastre», espetó Croft, con la voz tensa por la rabia. «Está por todo Internet agrediendo a una anciana. Y no a cualquier anciana. Al parecer su hijo es una especie de soldado de las fuerzas especiales». El alcalde Thorne sintió un nudo en el estómago. Rápidamente abrió el vídeo en su computadora. Observó la bofetada, la caída y la llegada del hombre silencioso y peligroso con su perro. Oyó la voz de Cade mencionando en voz alta el negocio inmobiliario. «Esto es un desastre», suspiró Thorne. «Tienes que arreglar esto, Garrison». La voz de Sterling Croft era como el hielo. «Tú y tu sheriff favorito, entiérrenlo. Desacrediten el vídeo. Paguen a la mujer. No me importa lo que hagan, pero si este desastre pone en peligro la adquisición final del terreno, los inversores querrán saber a quién responsabilizar. Y les daré su nombre». La línea se cortó. En Aspen Ridge, los detectives en línea ya estaban trabajando. Mediante reconocimiento facial y comparando listados de negocios locales, encontraron un nombre en menos de una hora. Cade Jennings, propietario de Jennings Construction. En menos de una hora, lo conectaron con su principal cliente, Sterling Croft y Aspen Preserve LLC. Y de ahí, solo faltaba un paso para llegar a su principal partidario político,
el alcalde Garrison Thorne, quien había defendido personalmente los cambios de zonificación para el proyecto de Croft. Los nombres de Cade Jennings, Sterling Croft y el alcalde Garrison Thorne se convirtieron en tendencia en Twitter junto con hashtags como Justicia para Hilara. La ola había llegado a la orilla y estaba a punto de azotarlos a todos. La reunión tuvo lugar en la trastienda de un elegante pabellón de caza, un lugar que olía a cuero viejo, madera de cedro y acuerdos secretos. Era la oficina no oficial del alcalde Garrison Thorne, un lugar de poder alejado del ojo público del ayuntamiento. Sterling Croft ya estaba allí, paseándose frente a una enorme chimenea de piedra donde crepitaba un fuego apagado. Había llegado en coche desde Denver. Su costoso traje parecía ridículamente fuera de lugar en el rústico entorno. El sheriff Brody Kent estaba apoyado en una pared, limpiándose las uñas con una navaja, con aspecto de completo aburrimiento. El alcalde Thorne entró y cerró la pesada puerta de madera tras él, aislándose del mundo. «El problema está controlado», anunció, aunque su voz carecía de convicción. Sterling Croft se dio la vuelta. «Contenido. Garrison, tu problema tiene su propia etiqueta y es el vídeo más popular del país. Mis inversores me llaman. Están viendo titulares que vinculan a mi empresa con un asalto violento. Contenido no es la palabra que yo usaría». «Cade es un tonto», admitió el alcalde, sirviéndose un vaso grande de bourbon de una botella de cristal. «Pero es nuestro tonto. Brody ya habló con él. Se callará». El sheriff gruñó su acuerdo sin levantar la vista. «No se trata de que Cade se calle», espetó Croft con voz aguda y fuerte. «Se trata del hijo de la mujer, Owen Wilson. Mi gente ha estado investigando. El hombre es un fantasma. No tiene redes sociales ni registros públicos más allá del servicio militar básico. Pero no es solo un soldado, Garrison. Es un SEAL de la Marina. En servicio activo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Significa que es un solucionador de problemas profesional. Y nosotros», señaló a la sala, «ahora somos su problema». Este era el núcleo de su conspiración, expuesto a la luz pública. Durante 2 años, los 3 hombres habían gobernado Aspen Ridge como si fuera su propio reino. Su plan era simple y brutalmente efectivo. Sterling Croft, con sus inversores adinerados y moralmente flexibles, identificó propiedades inmobiliarias de primera, especialmente los terrenos sin urbanizar alrededor del lago Serenity. El alcalde Thorne usaría entonces su poder político para rezonificar las zonas, crear trabas burocráticas para los propietarios existentes y aprobar los proyectos de Croft con una rapidez sospechosa. Su componente final y más crucial era la aplicación de la ley. Ahí es donde entraban en juego el sheriff Kent y hombres como Cade Jennings. Cuando un propietario rechazaba una oferta muy baja, comenzaba el acoso. Los agentes del sheriff Kent empezaban repentinamente a emitir multas por infracciones menores del código. Las solicitudes de permisos para reparaciones sencillas del hogar se perdían en un mar de trámites burocráticos. Entonces Cade Jennings y su equipo intensificaban la situación: daños accidentales a la propiedad, ruido nocturno, intimidación verbal. La mayoría de la gente, especialmente los jubilados o los propietarios de casas vacacionales, acabaría en quiebra. Venderían barato solo para escapar de la pesadilla. El plan había sido impecable. Ya habían adquirido el 70% de la orilla del lago. La propiedad de Hilara Wilson era la última pieza crucial, la parcela más grande con la mejor vista, la clave para acceder a todo el complejo turístico de lujo Aspen Preserve, valorado en cientos de millones de dólares. Su obstinada negativa a vender, inspirada por el deseo de su hijo de que ella tuviera un remanso de paz, les estaba costando millones en posibles ganancias. Se suponía que el ataque sería el último y aterrador empujón. Se suponía que le demostraría que no estaba a salvo, que su retiro tranquilo sería todo lo contrario. «El hijo es un solo hombre», dijo finalmente el sheriff Kent, cerrando su navaja de golpe. «Está de vacaciones. Armará un escándalo, presentará una denuncia y luego tendrá que regresar a la base de donde vino. Mientras tanto, yo me encargo de todo». «¿Cómo, Brody?», preguntó el alcalde con desesperación. «¿Podría intervenir el FBI?» «Encis, por Dios». «Que vengan», dijo el sheriff con una sonrisa perezosa. «Encontrarán un simple caso de agresión. Cade recibirá un tirón de orejas.
Me aseguraré de que el informe sea irrefutable. Solo una disputa local que se salió de control. Nada que lo conecte con algo más grave. En cuanto al hijo, lo vigilaremos. Nos aseguraremos de que entienda que es un invitado aquí, y que los invitados pueden sentirse muy mal recibidos. Owen Wilson sabía que lo vigilaban. Había llevado a su madre de vuelta a la apartada casa del lago, una hermosa cabaña moderna de madera oscura y enormes paneles de vidrio con vistas a las tranquilas y cristalinas aguas del lago Serenity. La había acomodado en un cómodo sillón con una taza de té caliente y una manta, pero su mente ya estaba en modo misión. Sus vacaciones habían terminado. De pie ante el gran ventanal, aparentemente admirando la vista, sus ojos en realidad escudriñaban la línea de árboles. Al otro lado de la calle, lo había visto al entrar. Un coche azul oscuro aparcado en un desvío de tierra a unos 400 metros. No tenía por qué estar allí. No era la camioneta de un pescador ni el coche de un senderista. Era un puesto de observación. Sombra, perímetro, dijo en voz baja. El pastor alemán, que había estado fielmente recostado a los pies de Hilara, se levantó sin hacer ruido. Trotó hacia la puerta trasera y Owen lo dejó salir. Owen observó cómo el perro se movía, no como una mascota, sino como un soldado, aprovechando la protección del denso bosque para barrer el límite de la propiedad en un círculo amplio y silencioso. Owen fue a su bolsa de lona. De ella, no sacó ropa, sino una serie de pequeños y discretos dispositivos. Recorrió la casa con una eficiencia experta, colocando diminutos sensores de movimiento inalámbricos en puntos de entrada clave, puertas, ventanas y el largo camino de entrada. Activó un pequeño inhibidor portátil que interrumpiría cualquier dispositivo de escucha sencillo que pudiera estar instalado cerca. Finalmente, sacó un pequeño visor térmico y volvió a escudriñar el bosque. Captó una fugaz señal de calor proveniente del coche azul, 2 personas dentro. Su tranquilo refugio vacacional acababa de convertirse en una base de operaciones avanzada. Se sentó frente a su madre, con un aire tranquilo y tranquilizador. «Mamá, necesito que te quedes dentro un rato. Mantén las puertas cerradas. No respondas por nadie más que por mí». Hilara miró a su hijo. Vio la serena intensidad en sus ojos, el sutil cambio en su postura. Lo había visto antes, en los escasos momentos entre sus despliegues, cuando el peso de su mundo oculto afloraba brevemente. Desconocía los detalles de su trabajo, solo que era peligroso e importante. Sabía que era un protector. «Owen, ¿qué pasa?», preguntó con voz firme. «Los hombres que enviaron a ese hombre al restaurante», dijo, «no van a parar. La publicación del vídeo los ha desesperado. Intentarán intimidarnos para que guardemos silencio». Se inclinó hacia adelante. «Pero han cometido un grave error. Creen que están tratando con una anciana asustada y su hijo de vacaciones. No saben quiénes somos. No saben que no intimidamos». Él le dedicó una pequeña sonrisa confiada, una sonrisa que decía, «Tengo esto bajo control». Querían una guerra por este terreno, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro bajo y decidido. Están a punto de tenerla. El vídeo viral fue un incendio, y el primer instinto del alcalde Garrison Thorne fue sofocarlo por la fuerza. Su estrategia, urdida con el sheriff Kent en la trastienda llena de humo del albergue, tenía 2 partes: desacreditar a la fuente y silenciar a los testigos. El primer objetivo fue Chloe Vance. Estaba en pleno turno de tarde, y el restaurante aún bullía de chismes sobre los acontecimientos de la mañana, cuando su gerente, un hombre siempre nervioso llamado Howard, la llamó a su pequeña y desordenada oficina. Howard era alguien que vivía con miedo. Miedo a las malas críticas, miedo al inspector de sanidad, sobre todo, miedo a molestar a personas poderosas como el alcalde. «Chloe», empezó, evitando su mirada y revolviendo papeles en su escritorio. «La empresa se enteró del incidente esta mañana. Y el vídeo que grabaste. Estaba documentando un crimen». «Howard», dijo Chloe, con los brazos cruzados. Sabía lo que se avecinaba. «Sea como sea», murmuró, «infringiste la política de la empresa. Nuestras normas de redes sociales son muy claras. No puedes publicar vídeos del establecimiento ni de sus clientes sin autorización». «No lo publiqué. Se lo envié a la policía como prueba y a un medio de comunicación local», dijo, un pequeño alarde para ver su reacción.
¿No es eso lo que se supone que debe hacer un buen ciudadano? Howard finalmente levantó la vista, con ojos suplicantes. Por favor, Chloe, no me lo hagas más difícil de lo que es. Tengo las manos atadas. La alcaldía me llamó directamente. Sugirieron que tu permanencia aquí perjudica la reputación del restaurante. Tragó saliva con dificultad. Tengo que dejarte ir. Tu último cheque ya está aquí. Chloe tomó el sobre sin decir palabra. No estaba sorprendida, solo enfadada. Así funcionaba el poder en Aspen Ridge. Una llamada silenciosa, una amenaza velada, y una buena persona se quedaba sin trabajo. Miró a Howard, alguien a quien conocía desde hacía años, y no vio a un jefe, sino a un cobarde. Sabes que lo que estás haciendo está mal, Howard, dijo en voz baja. Son solo negocios, susurró, volviendo a concentrarse en sus papeles, incapaz de mirarla a la cara. El segundo objetivo era Liam Webb. Liam estaba en su mejor momento creativo. Su vídeo era todo un éxito. Su número de suscriptores se disparaba y su teléfono no paraba de sonar con llamadas de productores de noticias nacionales. Pasó la tarde haciendo entrevistas telefónicas, sintiéndose como un auténtico periodista de investigación. Al caer la tarde, regresó a su pequeña cabaña alquilada en las afueras del pueblo, silbando, soñando con las oportunidades profesionales que esta historia le traería. Lo primero que notó fue la puerta principal. Estaba entreabierta, con la madera de la cerradura astillada y rota. Un terror frío lo invadió, apagando su anterior entusiasmo. Empujó la puerta. La cabaña estaba hecha un desastre, pero no por un simple robo. Su ropa estaba tirada por todas partes, su maleta volcada, pero a los ladrones solo les interesaba una cosa. En el suelo, en el centro de la pequeña sala, yacían los restos destrozados de su portátil. La pantalla estaba llena de grietas, como una telaraña, y el teclado estaba destrozado. Habían sacado sus discos duros del escritorio y pisoteados, con sus carcasas de plástico destrozadas. No fue un robo. Fue un mensaje. Fue la destrucción total y absoluta de su obra. Cayó de rodillas, con las manos temblorosas. Todo estaba en esa laptop. El archivo de vídeo original, sus copias de seguridad, todo su trabajo del año anterior. Sintió náuseas. No se trataba de un robo cualquiera. Era profesional. Era una advertencia lanzada con brutal eficiencia por alguien que quería asegurarse de que comprendiera lo que estaba en juego. Pensó en la sonrisa perezosa del sheriff Kent en el restaurante. Tenía sus huellas por todas partes. En una casa espaciosa y decorada con buen gusto en la colina más adinerada de Aspen Ridge, Evelyn Thorne veía las noticias de la noche. Evelyn era la esposa del alcalde, una mujer de discreta elegancia. En su juventud, había sido vibrante e idealista, pero 25 años de matrimonio con Garrison Thorne la habían ido desgastando poco a poco, reemplazándola por una apariencia de serenidad cuidadosamente conservada. Hacía tiempo que conocía los negocios corruptos de su marido, haciendo la vista gorda por el bien de la paz, por la vida que él le proporcionaba. Pero últimamente, los compromisos habían empezado a saber a veneno. Vio el reportaje, que incluía un fragmento corto y borroso del vídeo de Liam. Vio la violencia cruda en el rostro de Cade Jennings. Vio a Hilara Wilson, una mujer de su edad, caer al suelo. Y en ese instante, algo en su interior se quebró. Ya no se trataba de leyes de zonificación ni de tratos secretos. Se trataba de crueldad. Se trataba del interior horrible y podrido del hombre con el que se había casado. Justo entonces, su esposo entró en la habitación, aflojándose la corbata. «Ridículo, ¿verdad?», dijo, señalando el televisor. «Todo el país está indignado por una pelea en un bar. Ya me encargué. La chica del restaurante se fue, y el fotógrafo turístico ha sido desalentado». Lo dijo con tanta arrogancia, con tan absoluta falta de remordimiento, que Evelyn sintió un escalofrío. No solo era corrupto, era un monstruo que no sentía nada. Esperó. Esperó hasta que él se duchara, el sonido del agua enmascarando cualquier ruido que pudiera hacer. Entonces, con el corazón latiéndole con fuerza, entró en su estudio privado. Era su santuario, una habitación de madera oscura, libros encuadernados en cuero y secretos. Detrás de un gran cuadro de un paisaje montañoso había una caja fuerte de pared. Conocía la combinación. Lo había visto abrirla cientos de veces. Sus dedos,
Fríos y temblorosos, giraron el dial. Derecha 22, izquierda 58, derecha 11. La caja fuerte se abrió con un clic. Dentro estaba su póliza de seguro. Había varios cuadernos encuadernados en cuero, llenos de su cuidadosa caligrafía, que detallaban cada soborno pagado y cada comisión recibida. Había una pequeña grabadora de audio digital con grabaciones de sus reuniones más incriminatorias con Croft y Kent, y una sola memoria USB negra con la etiqueta contingencia. Con manos temblorosas, lo tomó todo. Se lo llevó a su pequeña oficina en el otro extremo de la casa. Tenía su propia laptop, sus propios secretos. Conectó la memoria USB y empezó a copiar su contenido en una unidad de disco duro que guardaba escondida en un joyero. Transfería un archivo tras otro, hojas de cálculo, documentos escaneados, copias de extractos bancarios en el extranjero. Luego usó un pequeño dispositivo para copiar el audio de la grabadora. Justo cuando terminaba de copiarse el último archivo, oyó que la ducha se cerraba. El pánico la invadió. Rápidamente extrajo las unidades, guardó los originales de su marido en la caja fuerte y giró el dial. Acababa de colgar el cuadro cuando él entró en el estudio con una toalla alrededor de la cintura. «Evelyn, ¿qué haces aquí?», preguntó con sospecha en su voz. Se giró, forzando una calma que no sentía. «Solo buscaba un libro, cariño», dijo, sacando un volumen al azar del estante. «No pude dormir». La miró un buen rato, con los ojos entrecerrados. Luego pareció relajarse. «Bueno, no te preocupes por todo esto. Mañana habrá terminado». Al salir, Evelyn se apoyó en la estantería, con las piernas débiles de alivio. Estaba equivocado. No había terminado. Para él, apenas comenzaba. Apretada en su mano, escondida entre los pliegues de su bata, llevaba una pequeña memoria USB con pruebas suficientes para arrasar su mundo entero. La llamada llegó al final de la tarde. Y Lara estaba sentada junto al gran ventanal con vistas al lago, con un libro abierto en el regazo, aunque no había pasado página en una hora. La casa, que Owen había convertido en una fortaleza de vigilancia silenciosa, parecía segura y a la vez acogedora. El identificador de llamadas estaba bloqueado. Dejó que sonara 3 veces antes de contestar, con voz cautelosa. «Hola, señora Wilson». La voz al otro lado era femenina, culta y tensa, como si contuviera una oleada de emoción. «Me llamo Evelyn Thorne. Soy la esposa del alcalde». Y Lara apretó el teléfono con más fuerza. Miró hacia la cocina, donde Owen limpiaba metódicamente un utensilio, con movimientos precisos y silenciosos. «Sí. Sé que es una petición muy atrevida», continuó Evelyn, bajando la voz hasta casi un susurro, «pero esperaba que pudieras conocerme. Siento que te debo una disculpa personal por lo ocurrido en el restaurante, por la inhóspita bienvenida que has recibido en nuestro pueblo». Era una excusa creíble, pero el instinto de Lara le decía que se trataba de algo mucho más importante que una disculpa. «No estoy segura de que sea buena idea, señora Thorne. Por favor». La voz de Evelyn se quebró un poco. «Hay una vieja capilla, la de San Judas, a las afueras del pueblo. Siempre está tranquila. En una hora. No te lo pediría si no fuera importantísimo». Y Lara hizo una pausa, con la mente acelerada. Una disculpa pública de la esposa del alcalde sería contundente. Pero el secretismo, la urgencia, esto se sentía diferente. Se sentía peligroso. Volvió a mirar a Owen. Él era su protector, pero ella no era una participante pasiva en esta batalla. Ella también tenía un papel que desempeñar. «Estaré allí», dijo Lara una vez tomada la decisión. Cuando se lo contó a Owen, su rostro se endureció. «No, es demasiado arriesgado. Podría ser una trampa». «También podría ser un grito de auxilio», replicó Lara con la mirada fija. Parecía desesperada, Owen. No amenazante. A veces hay que correr un riesgo calculado para encontrar un aliado. Owen vio la firmeza en los ojos de su madre y supo que no podía discutir. Había heredado su determinación de ella. «De acuerdo», concedió. «Pero no irás sola. Te seguiré. Estaré fuera de la vista, pero allí estaré. Si algo no va bien, date la vuelta y márchate». «Entendido». San Judas era una sencilla capilla de piedra apartada de la carretera, rodeada de un bosque de antiguos álamos cuyas hojas doradas se mecían con la brisa de la tarde.
Era un lugar de paz, un marcado contraste con la fealdad que había infestado el pueblo. Evelyn Thorne ya estaba allí, sentada en un primer banco, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Parecía más pequeña y frágil de lo que Ilara había imaginado, una mujer ahogándose en la jaula dorada que su esposo le había construido. Ilara se sentó en el banco detrás de ella, manteniendo una distancia respetuosa. Señora Thorne. Evelyn se giró, con los ojos enrojecidos, pero con una expresión firme. Gracias por venir, señora Wilson. Y, por favor, llámeme Evelyn. Miró a su alrededor, la capilla vacía. Elegí este lugar porque necesito confesarme. Respiró hondo y temblorosamente. Mi disculpa es sincera, pero no es por eso que la he llamado. Vine a darle un arma. Sacó de su bolso una pequeña memoria USB negra y se la ofreció. Le temblaba la mano. Mi marido, empezó, en voz baja e intensa, ha ido demasiado lejos. Durante años, me dije a mí misma que los tratos que hacía eran solo política, el precio del progreso. Pero lo que vi en ese vídeo, lo que su hombre te hizo, no era política. Era maldad. Está destruyendo este pueblo, vaciándolo desde dentro para lucrarse. Ilara miró el camino y luego volvió a mirar el rostro de Evelyn. No vio engaño, sino una sinceridad profunda y dolorosa. Este era el acto de una mujer que había llegado a su límite. ¿Por qué me das esto?, preguntó Ilara con voz amable y apremiante. ¿Por qué no se lo llevas al sheriff? Evelyn soltó una risa breve y amarga. ¿Sheriff Kent? Es el perro faldero de mi esposo. Hace cumplir su voluntad. Cualquier prueba que le diera desaparecería, y probablemente tendría un trágico accidente, poco después. Se inclinó hacia adelante con una mirada suplicante. Te lo doy por tu hijo. Mi esposo y sus amigos entienden a los abusadores, el dinero y las amenazas. No entienden a hombres como Owen. Les aterra el mundo que él representa, un mundo donde hay reglas que no pueden romper y consecuencias que no pueden evitar. Le puso la memoria USB en la mano a Ilara. El plástico frío se sentía increíblemente pesado. Todo está ahí, susurró Evelyn. Los libros de contabilidad, las cuentas bancarias secretas, grabaciones de él, Croft y Kent planeando cómo intimidar a la gente. Suficiente para guardarlos todos durante mucho tiempo. Confío en ti, y por extensión, en tu hijo, para que esto llegue a manos de personas que están fuera del alcance de mi marido. Ilara cerró la mano sobre el disco. Comprendió el inmenso riesgo que Evelyn corría. No era solo un acto de conciencia, sino un acto de profunda valentía. Eres una mujer muy valiente, Evelyn. No, dijo Evelyn, poniéndose de pie, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Soy una cobarde que ha guardado silencio demasiado tiempo. Rezo por no llegar demasiado tarde. Dicho esto, se dio la vuelta y salió rápidamente de la capilla, dejando a Ilara sola en el silencio, con la llave de la salvación de Aspen Ridge en la mano. Cuando Ilara regresó a la casa del lago, Owen la esperaba junto a la puerta, tenso. Se relajó un poco al ver que estaba ilesa. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? En lugar de responder de inmediato, se acercó a la mesa del comedor y colocó la pequeña memoria USB en el centro. Evelyn Thorne me dio esto. Owen apartó la mirada del camino y se fijó en la expresión seria de su madre. Dice que es todo, explicó Ilara. Prueba de toda la conspiración. Cree que la policía local está comprometida y que solo tú sabrías cómo hacérselo llegar a las autoridades competentes. Owen recogió el disco duro y lo examinó como si fuera una bomba sin explotar. Reconoció la gravedad del momento. Esta pequeña pieza de tecnología acababa de transformar su postura defensiva en una operación ofensiva. Ilara no solo se había encontrado con un aliado, había obtenido la información crucial que podía ganar la guerra. Sintió una oleada de orgullo por su fuerza silenciosa y su agudo juicio. Era exactamente la misma guerrera que él, solo que en un escenario diferente. Fue a su bolsa de lona y sacó una laptop negra mate, fuertemente blindada. Era de uso militar, un dispositivo cifrado diseñado para trabajo de campo. La encendió. El sistema operativo era una versión reducida y segura, desconocida para cualquier usuario civil. Conectó la memoria USB. Archivos y carpetas inundaron la pantalla. Abrió uno. Era una hoja de cálculo, meticulosamente detallada,
con columnas para fechas, nombres y montos de pago. Vio nombres que reconoció, Cade Jennings, varios concejales, junto a cifras que claramente eran sobornos. Hizo clic en un archivo de audio. La voz del alcalde Thorne llenó la silenciosa sala, clara y contundente. Kent se encargará del blogger. Haz que parezca un robo. Necesitamos que ese vídeo desaparezca. Abrió otro archivo. Era una escritura de transferencia escaneada que mostraba una propiedad vendida por una familia acosada a una empresa fantasma por una fracción de su valor. La empresa fantasma era propiedad de Sterling Croft. Se recostó en su asiento, respirando lentamente. Todo estaba ahí. Una organización criminal sistemática al descubierto. Miró a su madre con expresión sombría pero decidida. Tenía razón. Esto es todo. Tomó su teléfono satelital encriptado e hizo una segunda llamada a su contacto en el Comando de Operaciones Especiales. Soy Wilson, dijo con voz firme como el acero. La situación aquí se ha agravado. He obtenido evidencia significativa que detalla una conspiración criminal a varios niveles que involucra a funcionarios públicos. La evidencia es digital y urgente. Solicito formalmente una transferencia inmediata y directa a un grupo de trabajo conjunto del NCIS y el FBI. Esto debe venir de arriba abajo. Repito, las autoridades locales están comprometidas. Esto debe ser una operación federal, y debe suceder ya. La llegada del gobierno federal no fue una incursión atronadora. Fue un amanecer silencioso y sigiloso. 2 camionetas negras sin distintivos oficiales entraron en el pueblo dormido de Aspen Ridge justo cuando la primera luz pálida del amanecer se asomaba sobre los picos orientales. No usaron sirenas. No las necesitaban. Su avance silencioso y decidido era más intimidante que cualquier sonido. El vehículo que iba delante se detuvo en el largo camino de entrada a la casa del lago. Owen ya esperaba en el porche, con Sadow sentado tranquilamente a su lado. Había estado despierto toda la noche, observando, esperando. Una mujer con un impecable traje pantalón oscuro salió del asiento del copiloto. Tenía unos 40 y tantos años, el pelo oscuro recogido en un moño severo y un rostro afilado e inteligente que no daba cabida a las bromas. Era la agente especial a cargo Isabella Rossi, de la oficina de campo del FBI en Denver, una mujer conocida por su meticulosa atención al detalle y su total intolerancia a la corrupción. Señor Wilson, dijo en voz baja y profesional. No era una pregunta. Soy la agente especial Rossi. Hablamos con su comandante. Gracias por proteger el activo. Agente Rossi, respondió Owen, asintiendo. Mi madre está dentro. El disco duro está en la mesa de la cocina. El equipo de Rossi, una mezcla de agentes del FBI y del CIS, actuó con una eficiencia silenciosa y sincronizada que Owen reconoció y respetó. Revisaron la casa en busca de micrófonos ocultos, establecieron un enlace de comunicación seguro y trataron a su madre con deferencia amable y profesional. Un técnico forense con polo y pantalones de vestir le quitó la memoria USB a Owen y la colocó en una bolsa de pruebas antiestática. Las pruebas que usted y su madre han aportado son sustanciales, dijo Rossi, de pie con Owen en el porche mientras su equipo trabajaba. Corroboran varias investigaciones en curso sobre las actividades del señor Croft en varios estados. Lo que empezó como una conspiración local se está convirtiendo en una rama de una organización criminal mucho mayor. Miró hacia el tranquilo lago. La llamamos Operación Borrón y Cuenta Nueva, y hoy vamos a hacer borrón y cuenta nueva de este pueblo. La primera ficha de dominó en caer fue el alcalde. Garrison Thorne estaba despierto. No había dormido. Había pasado la noche bebiendo bourbon y mirando su teléfono, viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba en las redes sociales. El golpe final llegó 1 hora antes del amanecer. Una llamada de un Sterling Croft presa del pánico. Lo saben, Garrison. Lo saben todo. Mis fuentes dicen que los federales se están movilizando. Un grupo de trabajo conjunto. Tras terminar la llamada, Thorne se acercó al ventanal de su estudio, el mismo ventanal donde su esposa había estado la noche anterior. Entonces los vio, las camionetas negras, una de ellas estacionada discretamente calle abajo de su casa. Supo con una certeza repentina y desgarradora lo que había sucedido. No era solo el vídeo. Era Evelyn. Ella lo había hecho.
Había tomado sus secretos y se los había entregado a sus enemigos. La única persona a la que nunca había considerado una amenaza se había convertido en su verdugo. Sintió una extraña calma que lo invadía. Era la calma de un hombre que se había quedado sin movimientos, sin mentiras, sin tiempo. Era un rey cuyo castillo estaba a punto de ser asaltado, y no había escapatoria. Se dirigió a su pesado escritorio de roble y abrió el cajón superior. Dentro, bajo una pila de antiguas cartas de la ciudad, había un revólver Smith y Wesson, el arma que le habían proporcionado cuando era un joven diputado décadas atrás. Lo había conservado como recuerdo de una época en la que sus ambiciones eran más sencillas y limpias. Miró la foto en su escritorio, una foto sonriente de él y Evelyn el día de su boda. Ambos eran tan jóvenes, tan llenos de esperanza. ¿Dónde había salido todo tan mal? Sabía la respuesta. Habían sido 1000 pequeños compromisos, 1000 pequeños actos de avaricia que se habían convertido en una avalancha de corrupción de la que nunca podría salir. Oyó el crujido de neumáticos sobre la grava afuera. El FBI estaba allí. Podía oír sus voces tranquilas y profesionales en la entrada. No dejaría que lo esposaran. No dejaría que lo exhibieran frente al pueblo que él mismo había construido y envenenado. Escribiría su propio final. Cuando el equipo del agente especial Rossi llegó a la puerta principal, encontraron el estudio cerrado. Lo derribaron y encontraron al alcalde Garrison Thorne desplomado sobre su escritorio, con el viejo revólver aún en la mano. Su reinado había terminado. La segunda ficha de dominó cayó en el corazón del pueblo. El sheriff Brody Kent disfrutaba de su café matutino, con los pies sobre el escritorio, cuando la agente especial Rossi y 2 de sus agentes más corpulentos entraron en su oficina sin llamar. Bajó lentamente los pies, con una expresión de fastidio en el rostro. Bueno, están un poco lejos de la gran ciudad, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por el FBI hoy? Rossi no perdió el tiempo con cumplidos. Dejó una orden judicial sobre su escritorio. Brody Kent, estás arrestado. El sheriff se rió, una carcajada breve y aguda. ¿Arresto? ¿Por qué? Por defender mi pueblo de los agitadores extranjeros. Por conspiración, obstrucción a la justicia y múltiples violaciones de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, declaró Rossi con voz fría y dura como el acero. Su ciudad era una organización criminal, y usted era su principal ejecutor. Kent palideció. La palabra RICO fue una sentencia de muerte. Sabía lo que significaba. Su mirada pasó de Rossi a los 2 agentes impasibles que la flanqueaban. La confianza indolente que lo había caracterizado durante 20 años se transformó en pánico puro. Esto es un error. Bramó, poniéndose de pie. No tienes jurisdicción aquí, Sin. Tenemos una orden federal, sheriff, dijo Rossi, interrumpiéndolo. Y a partir de este momento, su jurisdicción se limita a una celda de 2,5 metros por 2,5 metros. Hizo un gesto con la cabeza a sus agentes. Espósenlo. El espectáculo del sheriff Brody Kent, esposado y sacado de su puesto, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y terror, paralizó por completo a la ciudad de Aspen Ridge. La gente salió de sus tiendas y hogares, observando en silencio y estupefacta cómo el símbolo del poder corrupto e intocable era despojado de su autoridad y se lo llevaban como a un delincuente común. La última ficha de dominó cayó a 9,000 metros de altura. Sterling Croft no era de los que esperaban la sentencia. En cuanto colgó a Thorne, puso en marcha su plan de escape. Un jet privado lo esperaba en un pequeño aeropuerto ejecutivo a las afueras de Denver. Su destino, las Islas Caimán, donde tenía millones escondidos en cuentas irrastreables y sin tratado de extradición con Estados Unidos. Estaba en su asiento de cuero, con una copa de champán en la mano, observando cómo las luces de la pista se difuminaban mientras el avión aceleraba para despegar. Sintió una oleada de alivio. Lo había logrado. Los había dejado atrás. De repente, el avión dejó de acelerar. Los motores redujeron su velocidad y el avión redujo la velocidad, desviándose de la pista principal. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Croft al piloto por el intercomunicador. La torre nos ordena regresar al hangar, señor, respondió el piloto con voz tensa. Han cerrado el espacio aéreo. Hay vehículos federales bloqueando la pista de rodaje. Croft miró por la ventana y se le heló la sangre. En la pista,
Una hilera de todoterrenos negros formaba una barricada perfecta e ineludible. Cuando se abrió la puerta del avión, no era el personal de tierra quien lo esperaba, sino un equipo de agentes del FBI con equipo táctico. Mientras lo conducían por las escaleras esposado, con su costoso traje arrugado y el rostro pálido de furia y derrota, Sterling Croft parecía menos un amo del universo y más lo que realmente era: un ladrón común que finalmente había sido atrapado. Las semanas posteriores a los arrestos fueron una época extraña y tranquila en Aspen Ridge. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje a la vez destrozado y limpio. La presencia federal, antes una flota de todoterrenos negros, se había reducido a un pequeño y discreto equipo de auditores que trabajaban desde una oficina temporal en el ayuntamiento. Los nombres de Thorne, Kent y Croft se pronunciaban solo en voz baja y con tono de advertencia, como figuras de una oscura leyenda local. El Estado actuó con rapidez para evitar un vacío de poder. Nombraron a una administradora municipal interina, una mujer aguda y competente de unos 50 años llamada Anya Sarma. La señorita Sarma tenía fama de ser una persona resolutiva, una especialista en recuperación municipal que era enviada a comunidades en crisis. Tenía un carácter tranquilo y sensato, y un aire de integridad inquebrantable, justo lo que necesitaba la ciudad herida. Una de sus primeras acciones oficiales fue convocar una asamblea municipal, no para culpar a los demás, sino para reconstruir. Mientras tanto, el pueblo empezó a sanar poco a poco. En el Mountain Top Diner, llegó un gerente regional de la oficina corporativa. Despidió a Howard en el acto por su cobardía y complicidad. Luego se acercó a Chloe Vance, quien estaba ayudando como voluntaria, y le ofreció el puesto de gerente general. Chloe, atónita pero decidida, aceptó de inmediato. El restaurante, escenario del crimen inicial, se convirtió en el primer símbolo de la recuperación del pueblo. Un lugar donde la integridad era ahora el plato fuerte. Owen y Lara, que habían planeado irse una vez que la amenaza inmediata hubiera desaparecido, decidieron quedarse. Sus tranquilas vacaciones se habían convertido en algo completamente distinto. Sintieron un sentido de responsabilidad, una conexión con la comunidad que sin querer habían sumido en el caos y que ahora tenían la oportunidad de ayudar a reconstruir. A petición de la señorita Sarma, y Lara, con su discreta sabiduría y su inquebrantable brújula moral, aceptó copresidir un nuevo comité ciudadano de supervisión, encargado de garantizar la transparencia en todos los futuros contratos y la gobernanza municipal. La noche de la asamblea municipal, el salón comunitario estaba abarrotado. Se respiraba una clara tensión, una mezcla de ansiedad, dolor y una frágil y vacilante esperanza. La señorita Sarma dirigió la reunión con serena eficiencia, presentando un plan claro y detallado para auditorías financieras, elecciones extraordinarias e iniciativas de desarrollo comunitarias. Entonces, a mitad de la reunión, se abrieron las puertas traseras y entró Cade Jennings. Una ola de silencio inundó la sala. Estaba más delgado, con el rostro pálido y demacrado. Ya no era el matón fanfarrón del restaurante, sino un hombre humilde que parecía llevar el peso de todo el pueblo sobre sus hombros. Caminó lentamente por el pasillo central, no hacia el escenario, sino hacia un micrófono público instalado para los comentarios de los ciudadanos. Se quedó allí un buen rato, observando los rostros de sus vecinos, rostros llenos de desprecio, ira y sospecha. Se aclaró la garganta, con la voz áspera y temblorosa. «Me llamo Cade Jennings», empezó con la voz entrecortada, «y no tengo derecho a pedirles perdón. Lo que hice no tiene excusa. Fui un abusador. Fui un cobarde. Dejé que la codicia y el resentimiento me convirtieran en un monstruo». Miró directamente a la primera fila, donde estaban sentados Lara y Owen. «Señora Wilson, señor Wilson, lamento muchísimo lo que les hice. La ataqué, señora Wilson, porque me lo ordenaron, porque pensé que era el camino fácil. Pero sobre todo porque era débil. Tenía miedo de los cambios que estaban ocurriendo en nuestro pueblo, y en lugar de enfrentarlos con valentía, opté por enfrentarlos con odio». Las lágrimas corrían por su rostro y no se molestó en enjugárselas. «He cooperado plenamente con la Fiscalía Federal», continuó, con la voz cada vez más firme y convencida. «Les he contado todo lo que sé sobre todos los implicados. Aceptaré la sentencia que me den. Pero eso no basta. Es solo un castigo. No soluciona nada.
Respiró hondo. Así que, a partir de mañana, mi empresa, Jennings Construcción, ofrecerá sus servicios gratuitos a todas las familias que fueron acosadas o víctimas del plan de Thorne. Si su cerca se rompió, la arreglaremos. Si su propiedad fue vandalizada, la repararemos. Usaré cada dólar que me quede para intentar reparar parte del daño que ayudé a causar. El pasillo estaba en completo silencio. Nadie se esperaba esto. Era más que una disculpa, era un acto de restitución. Cade encorvó los hombros. Es todo lo que tengo que decir. Los dejo en paz. Se giró para irse, pero la voz tranquila y clara de Owen lo detuvo. Señor Jennings. Cade se quedó paralizado, girándose, con el rostro convertido en una máscara de terror, esperando una condena final y contundente. Owen se puso de pie. No parecía enojado. Parecía evaluador. Tu disculpa es un comienzo, dijo, y su voz resonó por todo el pasillo. Tus acciones determinarán si es genuina. Este pueblo no necesita más división. Necesita gente dispuesta a reconstruir lo que quedó destruido. Miró a su madre, quien asintió levemente. Mi madre y yo, continuó Owen, aceptamos tu oferta de ayudar a esta comunidad a sanar. No era perdón, todavía no. Pero era algo más importante. Era una oportunidad. Era reconocer que incluso los peores podían elegir un camino diferente. Una oleada de aplausos comenzó en un rincón de la sala y luego se extendió, titubeante al principio, luego cada vez más fuerte. No era por Cade, el abusador, sino por la posibilidad de redención. En los días siguientes, el pueblo empezó a cambiar de verdad. Cade Jennings cumplió su palabra, y sus camiones se convirtieron en algo común mientras sus cuadrillas reparaban las propiedades dañadas. Su trabajo era una disculpa silenciosa y diaria. Owen se convirtió en una figura comunitaria inesperada, y su silenciosa fortaleza fue una fuente de consuelo para muchos. Pero fue Sombra quien se convirtió en el verdadero ícono del pueblo. Los niños, ya sin miedo, se acercaban a él con cautela en el parque, y él los saludaba con un suave codazo. Se convirtió en un símbolo no de la violencia que lo había traído a sus vidas, sino de la protección silenciosa e inquebrantable que los había salvado. Era el guardián de Aspen Ridge, una promesa silenciosa de que el pueblo ahora estaba a salvo. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo con ardientes pinceladas de naranja y púrpura, Owen y Lara estaban sentados en el porche de la casa del lago. El aire era fresco y el único sonido era el suave chapoteo del agua contra la orilla. «¿Sabes?», dijo Lara con una suave sonrisa en el rostro, «estas no fueron exactamente las tranquilas vacaciones de jubilación que me prometiste». Owen la miró con expresión amable. «No», admitió. «No lo fue». «Estuviste maravilloso, Owen», dijo ella, poniendo su mano sobre la de él. «Nos protegiste a todos. Protegerte siempre es mi misión, mamá», respondió en voz baja. «Eso nunca cambia, estemos donde estemos». Se sentaron en un cómodo silencio, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. La casa junto al lago ya no era solo una propiedad en un mapa, un punto de desacuerdo. Era su hogar. Era el lugar donde una familia se había mantenido firme, donde una comunidad había encontrado su valentía y donde, tras una larga y dolorosa tormenta, un nuevo amanecer finalmente había amanecido en Aspen Ridge. Amén. Si esta historia de valentía, fe y redención te conmovió, ayúdanos a difundir esta luz. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias que honran la integridad y elevan el espíritu humano. Y comenta a continuación, ¿qué personaje te inspiró más por su silenciosa fortaleza? ¿Fue la gentil resistencia de Lara, la calma protectora de Owen o la valiente decisión de Evelyn de hacer lo correcto? Oramos para que Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos miran. Oramos para que Él les dé la fuerza para mantenerse firmes en sus valores y el coraje para proteger a los necesitados. Si crees que el bien siempre triunfará sobre la avaricia y que la luz siempre disipará la oscuridad, comparte tu fe con nosotros escribiéndonos amén en los comentarios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Cuídense y estén bien.